nuestra querida psicóloga Estefanía. Muy buenos días, maestro. Muy buenos días, padres de familia, maestros, alumnos y alumnas que nos acompañan. Bueno, como bien lo dice el maestro, en esta ocasión vamos a ver el tema de prevención de adicciones. Me voy a permitir compartir pantalla, pero antes quiero mencionarles que para mí es muy importante su participación, ya que en una sesión anterior con la licenciada Jessica, ustedes ya tienen alguna noción sobre el tema, entonces es muy importante para mí saber qué es lo que entienden ahora por droga, qué es lo que entienden ahora por adicción. ¿Qué es lo que sería para ustedes una droga? Si alguien gusta participar. Depender de alguna sustancia. Ok. Adicción. Creer no poder vivir sin eso. Ok, O sea, sin la sustancia, sí. Sí, muchas gracias, Blanca. Bueno, pues vamos a comenzar un poco sobre el tema. Si en algún momento tienen una duda, me la pueden escribir al chat y lo vamos checando. Bueno, pues, ¿qué es una droga? Bueno, como bien les había mencionado la licenciada Jessica, es toda sustancia que sea natural o sintética que introducida en tu organismo pueda modificar una o varias de sus funciones, es decir, mis funciones físicas, pero también mis funciones cognitivas. Esto va a crear ciertos efectos psicoactivos, es decir, va a modificar mi percepción, que es la manera en que veo la vida, la manera en que vivo mis experiencias. Va a modificar también mi estado de ánimo, ¿verdad? Probablemente me haga sentirme eufórico en el momento, pero después al pasar ese efecto me va a hacer sentir deprimido. Es por lo general lo que sucede. Va a modificar mi conciencia, es decir, no voy a estar tan consciente, no voy a tener tanto la noción de qué es lo que estoy haciendo. Va a modificar mi comportamiento, ¿por qué? Porque el hecho de cómo me voy a sentir va a modificar el cómo me voy a comportar ante mis necesidades, pero también el cómo me voy a comportar con las demás personas, ¿verdad? Y por supuesto va a desarrollar una susceptibilidad al autosuministro, es decir, como bien nos decía Blanca, el querer estarla consumiendo a cada rato, ¿verdad? Ya vamos a depender de esa sustancia. Bueno, por otro lado tenemos un término más médico que se refiere a que droga es toda esa sustancia que va a alterar nuestras funciones, que nos induce a esa autoadministración y que por lo regular no tiene indicaciones médicas, por ejemplo, en el caso de medicamentos o si la tienen no se usan para los fines que se deberían de usar. Bueno, y tenemos aquí cuáles son los tipos de droga. Un momento, por favor. Bueno, pues tenemos 3 tipos de droga. Vamos a hacer un repaso rápido. Bueno, tenemos las depresoras, que como el nombre lo indica, a lo mejor en el momento nos va a hacer sentir relajados, pero después vamos a tener una depresión en el estado anímico. Ajá. En ese tipo de drogas tenemos el alcohol, tenemos el opio y los derivados y tenemos medicamentos como ansiolíticos e hipnóticos, ajá, que son muy comunes cuando tenemos algún trastorno, ya sea Psicológico. psicológico, incluso a veces cuando se llegan a dar trastornos de tipo de, se me fue la palabra, de tipo que le suelen llamar de aprendizaje, ajá. Se nos complica un poco lo del aprendizaje, ¿no? Entonces, muchas veces existen este tipo de medicamentos o por lo regular lo tiene recetado algún familiar, digamos, y les damos otro uso. Por otro lado, pues tenemos los estimulantes, que
pues esto nos va a hacer sentir de una manera más eufórica, ¿no? Que son las anfetaminas, cocaína, speed, nicotina, cafeína, teína y teobromina. Ajá. Aquí también entraría el azúcar. Yo les menciono mucho esto del azúcar porque el azúcar se ha comprobado que es incluso 10 veces más adictiva que la propia cocaína. Ajá, en estudios recientes. Entonces, aparte de eso que, como nos decía el maestro Leo, nos provoca múltiples enfermedades, es algo que nuestro cuerpo no necesita, sin embargo, lo consumimos constantemente y también es un estimulante. Ajá, estimula zonas de nuestro cerebro que nos hace sentir activos, ¿no? O nos hace salir de cierta forma o por ratos de cierta depresión y por eso la seguimos consumiendo. Sin embargo, pues ya se va haciendo un círculo, como se dice normalmente, pues un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esos. Por otro lado, tenemos las perturbadoras, ajá, que son el hachís, la marihuana, éxtasis y los inhalantes. Ok, bueno, aquí me gustaría mencionarles que, por ejemplo, en el asunto de drogas legales, si me apoyan apagando su micrófono, porfa. En el asunto de drogas legales, tenemos que la más consumida es el alcohol. Ajá. Se dice que 1 de cada 2 estudiantes de educación media y media superior han consumido alcohol, es decir, pues más del 50%, ¿verdad? Bueno, por otro lado tenemos que las mujeres suelen consumir alcohol más o menos por los 16 años y los hombres por los, no, al revés, los hombres por los 16 años y las mujeres por los 18 años. Sin embargo, es algo que se va moviendo muy constantemente, ya que vemos que cada vez el consumo es a menor edad. Ajá. Y pues este consumo de alcohol se ha convertido en la primera causa de muerte. ¿Por qué? Porque es el estar alcoholizado, como les decía, pues pierdes la noción de ciertas cosas, pierdes la conciencia y al esto provocar muchos accidentes por lo regular de tipo automovilístico es lo que se ha convertido en la primera causa de muerte en jóvenes de 13 a 30 años. Entonces, eh, una de las drogas ilegales más consumidas, pues es la marihuana, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces no se dan cuenta del daño, sobre todo cognitivo, que esto les llega a hacer, ya que tienen pérdida de memoria, ajá, pérdida en sus capacidades de aprendizaje y todo esto no, a lo mejor no es inmediato, pero se va dando a largo plazo. Uh-huh. Bueno, y ahora me dirá entonces, ¿qué es la adicción? Bueno, la adicción va a ser cuando ya existe un consumo repetitivo de esta droga, ya sea natural o sintética. Ajá. Se caracteriza porque por un deseo dominante de querer consumir la sustancia a cada momento. Se tiene la tendencia a incrementar la dosis. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a ir creando cierta tolerancia. Ajá. Es decir, nuestro cuerpo va a pedir cada vez mayor cantidad de esta sustancia para poder tener ese mismo efecto. Ajá. Sin embargo, pues cada vez tendrá que ir aumentando la dosis. Ahora bien, va a existir una dependencia física y psicológica. ¿A qué se refiere con esta dependencia física? Bueno, nosotros al introducir esas sustancias a nuestro organismo, vamos a dejar de segregar ciertas sustancias naturalmente. Ajá. Entonces, ahora el cuerpo ya va a pedir esa sustancia para poder sentirse feliz con más facilidad, por ejemplo. Ajá. Entonces, ya el cuerpo para sentirse relajado va a querer otra vez esa sustancia. O sea, son muchas cosas que el cuerpo va a pedir
y por eso es que se hace dependiente físicamente. Y psicológicamente, pues el estar bien por lo regular emocionalmente, ¿verdad? Es decir, no sentirse deprimido a lo mejor. Ujú. Entonces, aquí es muy importante mencionar que por qué se mezcla este tema con el de salud emocional. Bueno, pues porque la raíz de las adicciones en realidad es un tema emocional. Está comprobado que todo tipo de adicciones está relacionado con estos, con estas vulnerabilidades emocionales. Ajá. Entonces es muy, muy importante recalcar eso. Va a existir un síndrome de abstinencia, es decir, nuestro cuerpo al ya no tener la sustancia va a tener varios síntomas como la sudoración, la ansiedad, ajá, la ansiedad que le va a generar el hecho de ya no tener la sustancia en el organismo. Y por supuesto va a tener efectos nocivos, físicos, psicológicos y sociales. Ahora bien, ¿cómo se da este proceso adictivo? Bueno, pues comenzamos con un uso experimental, ¿verdad? El cual se puede dar por dos razones. Una de las razones sería la presión de pares, es decir, que tus compañeros de la escuela te empiecen a mencionar sus experiencias con esas sustancias y poco a poco te van induciendo a ello. Ajá, a lo mejor por querer formar parte de un grupo, sí, te vas viendo obligado a, a hacerlo. Y pues es muy importante ahí ir formando un criterio propio para poder tomar las decisiones correctas. Otra sería el hecho de que te cause curiosidad, ¿verdad? Simplemente. Entonces, ese hecho de que te cause curiosidad igual te va a llevar a un uso experimental. Sin embargo, el cuerpo, como les decía, va a ir creando cierta tolerancia para crear ese efecto, ¿verdad? Entonces, de ahí pasamos a un abuso sin darnos cuenta, sin estar tan conscientes de lo que nos ha sucedido, pasamos a un abuso. Ajá, en este ya se encuentra el síndrome de abstinencia. Vamos a ir consumiéndolo en cantidades mayores y durante tiempos más prolongados. Aquí es cuando ya se empieza a ver más evidente este daño físico. ¿Por qué? Porque existe un deterioro. Ajá, físicamente siempre en el consumo de sustancias va a existir un deterioro. Un daño mental, por ejemplo, en las cuestiones cognitivas, le va a costar trabajo poner atención, va a estar muy irritable, muchas cosas que en un momento veremos. Y social. Y posteriormente, pues ya se da como tal esa dependencia, ¿verdad? Se marca mucho esa dependencia, donde ya existe pues la continua administración, la reducción de actividades, es decir, yo me voy a concentrar solo en que quiero consumir la sustancia, ya la atención no la voy a poner nada más en consumir la sustancia a la que me he vuelto adicto o adicta. Posteriormente, pues van a existir deseos y esfuerzos instructivos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que va a hacer de todo con tal de conseguir a lo mejor el dinero para comprar esa sustancia, ¿verdad? Y no suelen medirse. Ahora bien, tenemos en este lado pues la dependencia física y la psicológica. Como les decía, la dependencia física es que tu cuerpo ya se va a adaptar a la sustancia y pues el cuerpo te lo va a pedir, ajá. Va a existir esa ansiedad del cuerpo, ese estrés por querer consumir esa sustancia. Y psicológica, pues que no me voy a sentir bien emocionalmente si no la consumo. Sin embargo, muchas veces no se dan cuenta de que este sentirme bien es muy, muy pequeño el tiempo. Ajá. A lo mejor me va a durar el efecto 30 minutos, pero voy a tener que estar otras 8 horas sin
sin esta sustancia, ¿no? Y otros 30 minutos. Y entonces eso te va deteriorando al final más en todos los sentidos, físico y sobre todo, pues emocional. Bueno, y aquí, ¿cuáles son las causas de estas adicciones? Bueno, pues tenemos las causas individuales. Físicas serían, pues, esta dependencia que se va a ir formando por este consumo experimental que tuve al principio. Psicológicas, pues aquí es donde encontramos la mayoría de veces la raíz del problema, ¿verdad? Pues porque como les decía, existe unas raíces emocionales. Cuando nosotros no hemos tenido bien a poder expresar nuestras emociones, a poder tener una buena contención emocional dentro de nuestra familia, a no tener buenas relaciones, buenos vínculos, sobre todo con nuestros padres, es ahí cuando se dan estas vulnerabilidades emocionales y es lo que la mayoría de las veces los lleva a estas adicciones y no solo a eso, sino a problemas como el embarazo a temprana edad. Ajá. Entonces hay que poner mucha atención en esa salud emocional. Ok, otra sería causas familiares. Serían causas familiares. ¿Me apoyan apagando su micrófono, por favor? Bueno, esas causas familiares, una se refiere a la desintegración, en la cual... No te... ¿Me apoyan apagando su micro, porfa? Gracias. Estas causas familiares, una de ellas se refiere a la desintegración. Muchas veces cuando se da esta desintegración, suele suceder que se habla mucho de divorcios. Ajá. Y que probablemente muchas personas no se divorcian porque le van a dejar problemas a sus hijos. Y no, más bien sería la forma en que se va a desarrollar esa separación, porque es una separación de todos los integrantes de la familia al final, ¿no? Entonces, sí se marca como una causa cuando esta desintegración se da de una manera más, digamos, violenta, de una manera más traumática. Ajá. Sin embargo, pues si yo llevo a cabo esa separación o esa desintegración de una manera en la que voy a ver los beneficios para cada integrante de mi familia y voy a apoyarlo emocionalmente de nuevo, pues puedo evitar esto, ¿verdad? Entonces, esa es una de las causas, la desintegración familiar cuando no está bien encaminada. Otra sería la disfuncionalidad, es decir, ahora sí, aquí ya entran familias en las que existe la violencia familiar, ajá. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. Muchas veces esto es un escape para eso que están viviendo en casa, entonces hay que tomarlo en cuenta, hay que trabajarlo y pues si no puedo trabajarlo solo, buscar ayuda, ¿verdad? Ahora bien, tenemos las causas sociales que se refiere al ambiente y a los cambios en el ambiente, es decir, el ambiente en el que vivo, ajá, el contexto en el que vivo. ¿Qué tan disponible tengo este tipo de conductas adictivas en el ambiente en el que me estoy desarrollando? Y los cambios se refiere a cuando yo vivo en una zona, digamos, que no existen estas conductas y desconozco acerca de ello. Sin embargo, al cambiarme, empiezo a observar estas conductas y al no tener yo la información de qué es lo que está pasando, eso me hace más vulnerable. Entonces, otra cuestión, pues es siempre informarse, ¿verdad? Tanto como siendo padre, tanto siendo joven, adolescente, siempre la información nos va a cuidar un poco. Y bueno, el otro sería la disponibilidad. ¿Qué tan disponible tengo no solo en el ambiente, ¿no? Sino con mis conocidos? Ajá. Entonces, ¿qué tan disponible tengo esa sustancia? Y la otra serían las pocas oportunidades de desarrollo, es decir, aquí se puede referir, por ejemplo, a la pobreza o a
esta falta de recursos económicos, ¿no? En las cuales, pues, al tener menos oportunidades de desarrollo, pues muchas veces no ven otra salida, ¿no? Sin embargo, pues ahí es donde entra el hecho de trabajar otras habilidades, como lo son las habilidades emocionales, como lo son las habilidades sociales, para poder darse cuenta de los peligros que corren y salir de ello. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias? Bueno, en lo individual tenemos 3 tipos de consecuencia. Una va a ser las físicas, es decir, ese deterioro que voy a tener externamente, pero también existe un deterioro interno. Es decir, voy a dañar mis órganos, voy a dañar mi cerebro, voy a dañar muchas veces el funcionamiento de estos aparatos, por ejemplo, digestivo, y sobre todo el funcionamiento de este sistema nervioso, ¿verdad? El cual pues voy a deteriorar y muchas veces ya no voy a necesitar tantos estímulos para responder, sino que al primer estímulo ya respondo a lo mejor de una manera violenta, ¿verdad? Otro sería el cognitivo, que como les decía, me va a costar más trabajo aprender las cosas. ¿Por qué? Porque voy a tener pérdida de memoria, porque voy a tener esa pérdida de poder concentrarme. Aquí también entra lo de las emociones, ¿verdad? Aparentemente al ser adicto me siento aliviado, pero en realidad estoy haciendo un hoyo más profundo. Eso es lo que sucede. Ajá. Entonces, suele suceder que muchas veces, como les decía, empiezan por ahí, sin embargo, pues lo único que hacen es hundirse más. Ajá. Entonces, va a existir este vacío, en pocas palabras, este vacío que no van a poder llenar con nada. Ajá. Otra cuestión sería el de desarrollo, ¿verdad? Al yo ya depender de una sustancia para estar bien, pues no voy a poder desarrollarme en todos mis ámbitos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nada más tengo esta tensión en el consumo de esa sustancia. Ajá. No voy a ponerle, no voy a concentrarme, no voy a ponerle atención a otros ámbitos, como por ejemplo el estudiar, como por ejemplo el cuidar de mi cuerpo. O sea, voy en camino contrario. Otra consecuencia sería las familiares. Muchas veces aquí tenemos de dos. Una, la familia que le da la espalda a el adicto y dice, no, pues tú arréglatelas solas, tú te metiste ahí. Ajá. Y la otra es cuando la familia quiere apoyar a este adicto. Sería lo correcto. Sin embargo, muchas veces no tenemos los recursos para apoyarlo. Uh-huh. Entonces, a lo mejor si él tiene ciertas vulnerabilidades emocionales, es porque yo las he adquirido transgeneracionalmente, ¿no? Ahí se recalca mucho de que nadie nos enseña a ser padres, ¿no? Entonces, se recalca mucho esos conocimientos que hemos aprendido de generación en generación y que sin querer, a lo mejor si yo soy poco, no poco afectivo, sino poco demostrativo de afecto, eso le daña a mis hijos y yo no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque así fueron conmigo. Entonces, no tengo esos recursos para poder ayudarle. Lo correcto sería entonces buscar los recursos, ¿verdad? Y para ayudarle a él, pero también para ayudar todo mi círculo porque se ha visto dañado. Y por otro lado tenemos los sociales. Ahí tenemos, por ejemplo, conductas discriminativas, pero también otro tipo de conductas. Por ejemplo, esto que les decía que ya el adicto hace cualquier cosa por conseguir esa sustancia, muchas veces nos llevan a conductas delictivas, ¿no? Seguramente ustedes en algún momento habrán visto una en donde ya el adicto, si no es que está pidiendo dinero en la calle, roba para conseguir ese dinero y poder comprar esa sustancia, ¿no? Es muy común y entonces eso lo lleva también a otras consecuencias como las consecuencias legales, ¿no? Y en un abrir y cerrar de ojos,
ya vivir el resto de su vida en la cárcel, ¿no? Por ejemplo. Y todo a causa de esta adicción. Bueno, aquí hay una frase muy importante que dice, las adicciones te alejan de lo más importante, tú mismo. Es decir, sí voy a tener consecuencias en muchos ámbitos y todas son importantes, pero lo más importante soy yo, ¿no? Entonces, si quiero cuidar a alguien, debo empezar por mí mismo. Bueno, ¿y cuáles son los factores de riesgo? Bueno, en primer lugar tenemos las relaciones familiares conflictivas. Es decir, muchas veces en esos hogares en los que existe violencia, ¿verdad? Una disciplina inconsciente, es decir, no poner ciertas reglas. Muchas veces somos padres muy pasivos, ¿no? Que terminamos haciendo lo que él dice o nos podemos ir a lo contrario, ¿no? Que somos padres con una disciplina muy agresiva que imponemos. Ajá. Entonces, se debe encontrar como el punto medio entre estas dos, en donde existe el diálogo, en donde existe el respeto y el, por supuesto, poner esas reglas, pero de una manera adecuada, ¿verdad? Entonces, otro punto sería ahí el hecho de educar con el ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no fumes, es malo, no fumes, pero estoy con el cigarro en la mano. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? Pues que obviamente el mensaje es incoherente, ¿verdad? Yo con palabras le digo una cosa, pero las acciones son las que tienen más peso y yo en mis actos pues sigo fumando, ¿no? O sigo bebiendo. Entonces, es muy importante el hecho de ser coherente con la educación que yo quiero darle a mis hijos. Otra sería pues la falta de supervisión de la conducta de los hijos. Es muy importante, si bien en estos tiempos muchas veces hasta ambos padres tienen que salir a buscar ese sustento, ¿verdad? Esos recursos económicos para sacar a la familia adelante. Sin embargo, puedo brindarle a mi hijo un tiempo de calidad en el cual tenga ese diálogo, tienda a fortalecer ese vínculo para poder estar bien con él. Entonces es muy importante el hecho de crear esa confianza para que el tiempo en el cual no puede estar con él, sepa que él va a tener la confianza de que si tiene algún problema me lo va a contar, ¿verdad? El maltrato emocional y negligente, volvemos a lo mismo de la violencia. Desgraciadamente la violencia familiar es muy común aquí en México y pues es algo que nos afecta en muchos sentidos. Ajá. Esa es otra de las razones por las que se da con mayor tasa esto del embarazo adolescente también, ajá, o lo del suicidio. Entonces hay que poner mucha atención en eso. Aislamiento familiar, es decir, cuando estos chicos, estas chicas empiezan a aislar de su familia. Ajá, entonces hay que tener esa habilidad de poder comunicarnos, esa escucha. Ajá, primero escuchen lo que sus hijos les quieren decir. Debilidad de los vínculos afectivos, como les decía, es decir, no tener esa buena relación con mis padres, ajá, o a lo mejor que sea demasiado pasiva, ¿no? El hecho de decir, ¿qué te pasa, hijo? Y diga nada, y va y se aísla. Ajá, entonces hay que encontrar las formas, las dinámicas para poder ir estableciendo y reforzando ese vínculo afectivo que tengo con mis hijos. Ajá, porque de cualquier modo lo que les pase a ellos, pues obviamente de cierta forma me va a pasar a mí, ¿verdad? Porque va a afectarme también mi entorno. Pobreza en la comunicación, como les decía, existen diferentes tipos de comunicación. En dos extremos tenemos, por ejemplo, la pasiva, que es cuando no existe este tipo de comunicación. Pero al no existir, muchas veces damos por hecho que eso está bien, ajá. O por ejemplo, doy una orden y mi hijo se queda callado y lo hace, ¿no? Entonces, eso es una comunicación muy pasiva, donde no existe un cambio de mensajes.
Ajá. Y la otra sería una comunicación agresiva, es decir, cuando yo siempre estoy a la defensiva, ajá, estoy, me ofendo, todavía el otro no ha acabado de hablar, pero ya me estoy ofendiendo con lo que me está diciendo. Entonces, es muy importante evitar este tipo de comunicación. Y actitudes y conductas familiares favorables al consumo de drogas, es decir, pues el hecho de que los vean, ¿verdad? Al tener estas conductas, el hecho de ser incoherente con lo que quiero transmitir y lo que hago. Bueno, ¿cuáles son los factores protectores? Pues el hecho de educar en valores positivos hacia la salud, ético-morales, y sociales. Es decir, básicamente, pues el cuidado de mi cuerpo, el cuidado de mis emociones, el cuidado de cómo me voy a relacionar con las demás personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso me va construyendo. Perdón. Por otro lado, pues tenemos un vínculo afectivo patente, es decir, que exista este vínculo fuerte entre padres e hijos, ¿verdad? Donde, como les decía, ya existe confianza, existe esta empatía, existe este respeto ante todo. Ajá. Donde si bien yo soy padre y el otro es hijo, ambos nos respetemos, ajá, para poder llevar a cabo ese diálogo, ese cambio de ideas y, por supuesto, llegar a acuerdos. Esta vivencia rica del tiempo libre y hábitos de vida saludables, es decir, el hecho de que los chicos tengan un hobby, a lo mejor ahorita en estos tiempos se nos dificulta un poco, ¿verdad? Pero sin embargo, si tienen un espacio ahí en su casa, pues no veo por qué se nos dificulte tanto, ¿verdad? Hábitos de vida saludable, por ejemplo, el hecho de comer bien, de realizar actividad física y también una vida saludable se refiere a lo emocional. Entonces, el hecho de ver que si tengo alguna vulnerabilidad emocional, trabajarlo también, ¿verdad? Una educación en valores y actitudes, en valores positivos hacia mí, hacia mi familia, hacia las demás personas. Como les decía, esto del respeto y la empatía cuenta mucho. Y actitudes, muchas veces, no sé si han visto ese tipo de personas que son muy negativas, que se quejan de todo. Ajá. Lo único que hacen es, digamos, echarse tierra encima, ¿no? Entonces, es muy importante tener una actitud positiva, que si bien sé que no voy a poder estar con mi sonrisa todo el tiempo, el hecho de ver que si tengo alguna dificultad, buscar soluciones, ajá, múltiples soluciones, A, B, C, D, E, ajá, hasta que pueda solucionar mi problema. Ahí ya existe una concentración en qué hago para solucionarlo. Entonces ya no sufro, ajá. Muchas veces nos dice el maestro Leo, una cosa es estar, por ejemplo, triste y otra cosa es hundirse en el sufrimiento. Ujú. El hundirse en el sufrimiento ya es una elección. Ajá. Entonces, el hecho de tener esas actitudes positivas hacia la vida. Llevar a cabo una comunicación funcional y presencia de límites. Bueno, yo les acabo de hablar de la comunicación agresiva y pasiva. Bueno, aquí les voy a hablar de la comunicación asertiva, ajá, que es lo que nos va a funcionar como tal. Ajá, ¿por qué? Porque voy a escuchar lo que el otro me quiere decir. Ajá, voy a ir practicando esos tiempos, esas habilidades de escucha, esas habilidades de diálogo, el hecho de decir las cosas al otro sin ofenderlo, sin juzgarlo, porque muchas veces cuando el otro se siente juzgado es cuando empiezan esas ofensas, ¿verdad? Al sentirse juzgado, él se siente ofendido, se siente agredido y entonces va a responder con agresión. Entonces, no juzgar, dejarlo hablar. Y existe algo que se llama la ley del sándwich. No sé si en alguna ocasión lo han escuchado. Es cuando yo en la tapita de mi sándwich voy a poner algo bueno,
en medio voy a poner lo malo y al final voy a poner algo bueno. ¿Para qué? Para amortiguar ese golpe de lo que le quiero decir. Es decir, vamos a poner un ejemplo. ¿Sabes qué, hija? Yo sé que te sientes muy feliz, yo te entiendo. Yo también estuve en tu edad. Y sé lo que sientes, sé que el estar, por ejemplo, con ese chico te hace sentir feliz. Sin embargo, yo pienso que ese chico no te conviene eh, por tal y tal motivo. Ahí pones lo que te desagrada de él y al último le pones, sin embargo, pues yo confío en ti, yo sé que esto de cómo te he educado, sé que vas a tomar las mejores decisiones porque tú tienes las habilidades, sé que sabes que como persona vales mucho. Entonces ahí yo ya hice un sándwich, si se dieron cuenta, dije algo positivo, negativo y positivo. Eso nos ayuda mucho para comunicarnos con nuestros hijos y aparte también, chicos, para poderte comunicar de una manera correcta con tus papás. Ajá. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás también están allá a la defensiva, ¿no? De que si les contestas cualquier cosa, ya están, ¿por qué me contestas? Es que no me debes de contestar. Y cuando no les contestas, también no les parece, ¿no? Entonces, sí el buscar no ser agresivo tampoco con nuestros padres, buscar la manera de comunicarnos lo mejor posible. Y por supuesto, tener un buen autoconcepto. Ahí tiene que ver mucho el hecho de cómo ustedes, chicos, se sienten con respecto a ustedes mismos. Es decir, si tienen autoestima, si tienen autoconocimiento. Ajá. Entonces, es muy, muy importante conocerse desde mi mirada, pero también desde la mirada de los demás, ¿verdad? El hecho de cómo me ve mi familia, para ver si esto es coherente. Ajá. Entonces, el ir desarrollando esas habilidades, pues te da otra visión de la vida y esto te protege ante este y muchos otros problemas. ¿Qué puedo hacer para prevenir adicciones? En el caso de ustedes, chicos, bueno, pues escucharse a sí mismo, es decir, em, el hecho de poder saber qué es lo que siento, pero también analizar el por qué lo estoy sintiendo. Ajá, muchas veces nos dejamos llevar por esa emoción, sin embargo, no analizamos por qué estoy enojada o por qué me siento tan triste. Ajá. Informarse, qué es lo que están haciendo ahorita, obtener información. También si ustedes quieren buscar otro tipo de información, pues siempre chequen que sea información fidedigna, ¿verdad? Es decir, que tenga pues bien establecido de dónde viene esa información. Otro sería fomentar tu desarrollo, que iba en base al desarrollo de estas habilidades y valores. Ajá, fomentar su desarrollo en el sentido emocional, pero también fomentar su desarrollo en el sentido escolar, es decir, que ustedes se centren en un proyecto de vida en el cual digan, ah, bueno, pues yo quiero a los tales años hacer esto. Ajá, y yo quiero estudiar esto. Ajá. ¿Por qué? Porque eso los va a hacer centrarse en eso. Ajá. Los va a hacer centrarse en esas metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, para ustedes ya va a ser menos probable que se distraigan con otras cosas. Desarrollar sus habilidades emocionales, es decir, esa empatía, ese poder comunicarse asertivamente, ese poder descifrar sus propias emociones, ¿verdad? Y los valores.
que nos van a ayudar mucho en cuanto a cómo nos relacionamos con las demás personas. Ir creando un criterio propio, ¿por qué? Porque al crear yo mi criterio propio, ya voy a ver con mayor facilidad esos riesgos que tengo ante diversas situaciones, ¿verdad? Ahorita a lo mejor están en una edad en la que no saben hacer, no saben si hacer lo que sus papás les dicen o si hacer lo que ustedes quieren, ¿verdad? Y no me refiero a cuestiones de problemas, por ejemplo, sino que muchas veces a lo mejor hasta en sus gustos, ¿no? No saben si obedecer ciegamente o si ir por algo que a ustedes les gusta más, ¿no? Entonces, están en esa edad en la que están creando su criterio propio, obviamente siempre respetando, obviamente siempre con ese razonamiento de qué es bueno y qué es malo para mí. Ajá, pero esto me va a ayudar, como les decía, a darme cuenta de los riesgos que corro. No me voy a poner no me voy a arriesgar tan fácilmente. El otro sería pedir ayuda, es decir, el hecho de si yo ya analicé y me di cuenta de que tengo cierta vulnerabilidad emocional, obviamente me voy no me voy a encerrar, ajá, voy a pedirle ayuda a lo mejor a una persona de confianza, a lo mejor puede estar en mi familia, ajá, y si no veo ahí que puedan brindarme cierta ayuda, pedir ayuda profesional, ajá, ¿por qué? Porque todas estas vulnerabilidades emocionales te llevan a otras cosas, entonces es muy, muy importante, aparte de ser una actividad preventiva, pues obviamente te va a ayudar para tu desarrollo, ¿verdad? Y llevar a cabo una dinámica familiar sana. Muchas veces, pues, tradicionalmente se le da este rol al papá, ¿no? En donde dice, bueno, tengo que educar a mi hijo, tengo la responsabilidad de que se lleve a cabo una dinámica buena en mi familia. Sin embargo, ustedes a la edad que tienen, también pueden proponer. También pueden decir, ah, mamá, ah, papá, ¿qué les parece si tal día hacemos esto, ¿no? O tal día nos ponemos a jugar, no sé, un juego de mesa, ¿no? O sea, proponer situaciones en las que lleven a cabo actividades que sean de calidad con su familia. ¿Para qué? Para poder relacionarse. Ajá, poder relacionarse de una manera adecuada, poder convivir, poder escuchar a tus padres. Ajá. Entonces es muy, muy importante. Existe una transmisión de conocimientos de padres a hijos, pero también puede existir lo de hijos a padres. Y bueno, para ustedes, padres, ¿qué puedo hacer para prevenir adicciones en mis hijos? Bueno, pues revisar muy bien lo que los productos de limpieza que ocupan en su casa. ¿Por qué? Porque muchas veces las sustancias que llevan son nocivas y suelen convertirse en inhalables. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha discreción con eso. Establecer reglas y límites, obviamente, como les decía, con cierto respeto, ¿verdad? Con cierto diálogo. Ellos a la edad que tienen, pues obviamente es cuando tienes que buscar tener un mejor diálogo con ellos para poder llegar a acuerdos. Confiar en sus presentimientos, es decir, hacer caso a su intuición. Si yo siento que algo raro está pasando, pues voy a poner más atención. Prestar atención sobre si sus hijos manifiestan interés en temas relacionados. Es decir, muchas veces nos llegan a preguntar acerca de lo que es una droga, acerca de que a lo mejor se encuentran en la calle a alguien drogado y por qué está así. Y muchas veces lo que solemos hacer es cerrarnos. Es entendible en el sentido de que pues así nos educaron a nosotros, ¿verdad? Pero yo pienso que siempre debemos de estar en esa búsqueda de esos recursos. Es la responsabilidad que tenemos al ser padres. Entonces, en el hecho de que tú ya decidiste ser padre, pues
atendiste, tienes que atender a esa responsabilidad de buscar los recursos para poder cumplir con esa tarea de la manera adecuada. Entonces, informarse sobre cualquier tipo de droga y mantener una relación cercana entre familia. Como bien les decía, no muchas veces pues podemos estar todo el tiempo con ellos, ¿verdad? Pero sin embargo, el tiempo que estemos con ellos, dárselos de calidad. Ajá. Bueno, aquí existen dos términos, ya para finalizar, que se dan. Uno es la dependencia en cuanto al adicto y la familia. Ajá. Uno va a ser la persona que va a depender de, ajá, que es la persona que se va a sentir bien cuando va a tener esa atención, va a depender de otras personas en todos los sentidos, ajá, emocionalmente y muchas veces físicamente. Otro sería la codependencia, que es esta persona codependiente la cual se siente bien al atender a otras personas. Muchas veces es la familia, ¿verdad? Por lo regular la madre o el padre. Siempre va a crear una codependencia con este hijo, con esta persona adicta. Entonces, no va a hacer otra cosa más que atender al adicto. Es muy importante estos términos porque, bueno, aquí nos dice, la recuperación de la familia del adicto es necesaria para poder sanar de manera integral todo el daño producido por la adicción en el sistema familiar. Es lo que les decía hace rato. Muchas veces el adicto no se da cuenta que arrastra a su familia. Ajá, o sea, la cuestión no es solo del adicto, sino es de toda la familia en concreto. Uh-huh. Y es algo que lo va a dañar, los va a dañar tanto emocionalmente, tanto físicamente, porque se pueden dar enfermedades en cualquier miembro de la familia, económicamente, por supuesto, porque muchas veces este adicto a lo mejor ya hasta saqueó su domicilio con tal de conseguir esa sustancia, ¿no? Entonces, los va a dañar a todos y por supuesto para esta recuperación es muy importante que todos se sometan a esa recuperación. Obviamente no va a ser de la misma manera, puesto que el adicto se tiene que desintoxicar y pasar por cierto proceso, pero esta familia también tiene que pasar por ese proceso para poderse recuperar. Ajá. Es muy, muy importante. Y bueno, aquí quiero dejarles una frase que dice, siempre habrá alguien que pueda escucharte, siempre habrá alguien que pueda ayudarte. Y esto sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda, con gusto la atendemos.